Dios les bendiga, hermanos. Les saludo el hermano Eliseo Valenzuela en este domingo 8 de mayo del año 2022. Quiero ir rápidamente a las Escrituras y está en el libro de los Salmos, el capítulo 34, el verso 19, y dice así: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Una escritura más, hermanos, que se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 5 de Primera de Pedro. Y vamos a comenzar con el verso 6 y dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una escritura más, hermanos, se encuentra en el libro de Lucas 8, verso 43, dice de esta manera: Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es quien me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices: ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Padre celestial, en el nombre de William Marion Branham te pedimos que traigas el contexto de los textos que hemos leído. Amén. Bien, hermanos, en esta noche quiero dedicar este tema, un corto sermón, y quiero de alguna manera dedicarlo a las madres, ya que estamos en vísperas del 10 de mayo y creo que es un día que se le celebra a la madre. Y en esta hora quiero hacer una referencia a esas madres de fe de la Biblia, esas madres, hermanos, que han sobresalido en las Escrituras a través de su revelación de su fe. Mi tema sería en esta noche: Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, este tema lo predicó William Marion Branham, lo predicó nuestro Redentor William Marion Branham, de que Él tiene cuidado de nosotros. Pero en esta hora muchas veces parece que necesitamos que se nos recuerde que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Ahora, esta mujer en la Biblia, de la que estamos hablando, la mujer del flujo de sangre, ella había padecido esta enfermedad, hermanos, aproximadamente, la Biblia dice el tiempo que tenía de sufrir esta enfermedad. La Biblia dice que ella tenía 12 años padeciendo esta enfermedad. Entonces, pareciera ser como que quizás ella en muchos momentos de su vida comenzó a pensar que Dios no la sanaría. El hermano Branham, cuando ilustra el caso de ella, dice el profeta de Dios que cuando pasaban los años, ella cada día se ponía más débil. Ahora, hermano, quiero que captemos algo
algo profundo de lo que Dios hace con sus hijos. Amén. La palabra del Señor, mire, una persona puede pasar un año en felicidad, 2 años en felicidad, 3 años feliz, sanos, y el tiempo se va muy rápido. Pero una semana que estés enfermo, el tiempo se va demasiado lento. Ahora, esta mujer, por supuesto que era una creyente, hermanos, y sobre ella no pasaron 1 semana, 12 semanas, dice la palabra del Señor que pasaron 12 años. Amén. Y esto es en lo que quiero hacer referencia en esta noche. No fue 1 semana, fueron 12 años los que habían pasado, y ella con flujo de sangre, una condición en una mujer que la estaba debilitando cada día. ¿Cuántas veces esta mujer no pensó que un día de estos amanecería muerta? Porque el flujo de sangre, usted sabe, una mujer aún en sus días, ella se debilita. Pero ella tenía esto constante todos los días, 12 años. Muchas veces ella creyó absolutamente que amanecería muerta, pero un día, aleluya, el maestro iba pasando por ahí. Entonces ella tuvo una revelación. Y ahora quiero que capte que la revelación que ella obtuvo iba contraria a las leyes de Dios. Porque la ley de Dios decía que una mujer en flujo de sangre era una mujer inmunda. Y ningún sacerdote podía tocarla, porque cuando la mujer tocaba al sacerdote o el sacerdote la tocaba a ella, el sacerdote quedaba inmundo. Así dice la santa palabra de Dios. Por esto las mujeres, cuando estaban en sus días, no se acercaban ni a la iglesia. ¿Por qué? Porque no podía un sacerdote tocarlas en ese día. En esos días, pero esta mujer era inmunda constantemente, todos los días, por 12 años. Y ella tomó una decisión en su corazón, una revelación contrario a las leyes de Dios, porque ella sabía que Jesús era el sacerdote de sacerdotes. Pero ella tuvo una revelación, quizás contraria a las leyes. Ella no debería tocarlo a él, pero al mismo tiempo dijo, nadie se va a dar cuenta. Pero sí creo con todo mi corazón, dijo ella, que todo lo que ese hombre tiene, su vestidura, su cabello, todo lo que él tiene es santo. Y si logro tocarlo, sé que sanidad divina saldrá de él hacia mí. Ella obtuvo una revelación. Esa es la misma revelación que tuvieron los creyentes que tomaban los pañuelos del apóstol Pablo para ser sanos. Pero mi hermano, quiero que capte algo en esta hora. Realmente la Biblia dice que a Jesús lo iban presionando la gente. Mucha gente lo iba tocando. Pero depende cómo te acerques a él, hermano. Esta mujer se acercó con fe, con revelación de que si lo tocaba, entonces sanaría. Amén. Mucha gente tocó a Jesús, pero ella lo tocó de una manera diferente. Quiero que capte, ella dice la palabra del Señor. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, ella traía una intención, dijo, nadie se va a dar cuenta, pero Jesús la descubrió, dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando se dio cuenta que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado. Hermanos, Jesús no era un sacerdote de la ley. Amén. Aunque ellos quizás quisieron tratarlo como un sacerdote de la ley, pero él no era un sacerdote de la ley. Él no venía de acuerdo a todo ese montón de reglamentos. Amén. Jesús era un sacerdote conforme al orden de Melquisedec. No traía todo ese montón de reglamentos. Esta mujer tuvo que tener una revelación de parte de Dios que sí lo podía tocar. Pero dice, cuando se dio cuenta que quedó descubierta, tuvo que declarar.
Ahora quizás el montón de fariseos que andaban alrededor de Jesús, quizás cuando ella dijo que tenía flujo de sangre, ellos brincaron 3 o 4 metros para alejarse de la mujer. Pero Jesús más bien le dijo: hija, tu fe no solamente te ha sanado, pero tu fe te ha salvado. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que durar la fe? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuántos años tienen que pasar para que ya puedas negar a Dios? ¿Cuántos años tienen que pasar? Esta mujer tenía 12 años en dolor y sufrimiento. 12 años, se puede decir 12 años perdidos de su vida. Y la ley decía que una mujer ni siquiera podía entrar al templo a adorar cuando estaba en esos días. Entonces ella tenía 12 años. Sin tener un servicio, sin congregarse, 12 años. Ella creía que era tiempo perdido en su vida, pero mi hermano, la fe de ella es lo que se mantuvo firme esos 12 años. Yo le repito esto, no se trata, usted enférmese y dure una semana enfermo. Y a la semana se va a caer de rodillas y va a decir: oh Dios, me voy a morir, nunca me vas a sanar. Cuando una persona tiene 3 meses enferma, claman y dicen: ¿será que voy a morir, Señor? ¿Cuándo me vas a sanar? Oh Dios, ¿tú no piensas sanarme nunca? Pues aquí está una mujer con 12 años enferma. Pero la Biblia dice, la palabra del Señor dice: yo soy quien sana todas tus dolencias. Y aquí está una mujer enferma por 12 años, pero ella se mantuvo creyendo, como viendo al invisible, sabiendo que Dios es sanador. Y no importa cuántos años pasaran, ella todavía se mantenía firme creyendo que ella iba a ser sana. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, William Branham, nuestro Redentor, predicó un mensaje titulado Monumentos de Dios aprobados por el tiempo. Ahora esa mujer podía su fe ver caído al año, a los 2 años, a los 3 años, ver aventado la toalla y decir: ya no creo en un Dios que sana, porque le he clamado y le he rogado y le he suplicado a Dios. Yo no creo en un Dios que puede sanar. Pero si eso hubiera sucedido, hermano, si ella hubiera abandonado la fe a los 3 años, su historia no se hubiera escrito como se escribió. Por eso dice el profeta de Dios: los monumentos de Dios son aprobados por el tiempo. El tiempo aprueba cuando se cuenta su historia, cuando se cuenta cuánto tiempo mantuvieron la fe en alto, sin importar la condición física en la que se encontraban. Ese es uno de los relatos más gloriosos de la Biblia, la mujer con flujo de sangre. La Biblia dice que Jesús iba a la casa de Jairo, amén, porque tenía una niña de 12 años que estaba muriendo, y en ese mismo día esa niña murió. En otras palabras, el día que Jesús sanó a una mujer que tenía 12 años enferma, es el mismo día que resucitó a una niña que tenía 12 años de edad. Doble milagro en el mismo día. Bendito sea el nombre del Señor. Debe haber algo en nosotros que nos debe mantener firmes en la dificultad, firmes en los problemas. El profeta de Dios dijo: usted tiene que estar cierto de Dios. Si vas a ser un creyente, si le vas a servir, si tú un día le dijiste: Señor, entrego mi vida a ti, Dios te va a tomar en tu palabra, y ahora tú tienes que permanecer con la fe en alto. Dice la palabra de Dios que una de las acusaciones que el diablo tenía contra Dios es que él tenía incumplimiento de promesa, porque la palabra de Dios dice: pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y dice: yo fui, pusieron las manos sobre mí y no sané. Dice el profeta que ese era el mismo diablo. Y cuando entró el defensor, amén, cuando entró el abogado defensor del Espíritu Santo, dijo: un momento, dijo, la palabra de Dios dice sanarán, pero no dice cuándo. Hermano, el proceso en que Dios contesta tu oración, ese proceso, hermanos, es el mismo proceso, ese tiempo que Dios se tarda, es el tiempo que Dios está mirando tu fe.
Es el tiempo que Dios quiere ver qué tanto tú le crees a Él. Bendito sea el nombre del Señor. No todo el tiempo Dios se tarda mucho tiempo para sanar a un enfermo. No todo el tiempo se tarda mucho tiempo para atender tu necesidad. Pero tenemos los casos, y los casos son de diferentes formas. Por ejemplo, existe el caso de aquella mujer que fue a la reunión del hermano Branham, ella y su vecina, su amiga, fueron a la reunión del profeta, y cuando se encontraron con William Branham le dice: usted tiene una úlcera en el estómago, usted no puede comer porque todo lo vomita, usted le pasa esto y esto y esto. Ahora, ¿quién sabe cuánto tiempo tenía esa mujer sufriendo eso? Pero ¿saben qué? Le dijo el profeta: así dice el Señor, dijo, usted está sana. Y cuando ella se vino para su casa, ella empezó a comer y ella continuaba enferma. Ahora, me gusta eso. Cuando tú declaras que crees en Dios, es mejor que permanezcas con tu revelación. Permanece con la revelación sin importar cuáles sean las circunstancias. Cuando Dios te da una revelación, es mejor que permanezcas con ella. Porque de seguro Dios vendrá a probarte para ver si tú crees eso que estás profesando. Ella comió y se volvió a enfermar, entonces paró de comer, pero no paró de testificar. Ella comía y se enfermaba, paró de comer, pero no paró de testificar que Dios la había sanado. Testificó en su iglesia, testificó en todas partes, al grado que su propio esposo le dijo: estás causando un reproche a la causa de Cristo porque estás diciendo que te sanó y sigues enferma. Pero mi hermano, esto es lo que le agrada a Dios. Esto es lo que a Dios le agrada. Esto es lo que toca a Dios. Ella volteó y miró a su esposo y le dijo: quiero decirte una cosa. Ese hombre llamado William Marion Branham no sabía dónde yo vivía. No sabía por qué calle vivía, no sabía mi nombre, pero cuando él me vio, me dijo de la ciudad a la que yo en la que yo vivía, me dijo el número de mi casa, me dijo el nombre de la calle donde vivo, me dijo mi nombre, y también me dijo que estaba sana. Quiero decirte algo, esposo, aunque me muera, yo testificaré que estoy sana. Y entonces el ángel de Dios descendió y tocó el cuerpo de ella. Y entonces vino un deseo de comer alimentos que a ella le ocasionaban la enfermedad. Y comenzó a comer y a comer y a comer y a comer. Y esa enfermedad se había ido. Pero Dios primero quiere ver tu fe. Él quiere ver tu revelación. Quiere ver si eres digno de esa sanidad. Oh, qué tremendo. Quiere ver si eres digno de la sanidad, hermanos. En una ocasión un hombre le dijo a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús volteó y lo miró y le dijo: ¿lo dices porque es una convicción propia tuya o lo dices porque lo escuchaste de alguien más? Entonces Pilato dijo: bueno, es que es lo que todos están diciendo allá afuera. Ahí Jesús supo que Pilatos estaba vacío por dentro. Pilatos no tenía revelación. Jesús pensó por un momento que Pilatos tenía revelación, pero Pilatos estaba vacío, estaba repitiendo lo que los demás repetían. Mucha gente repitió en esta iglesia que William Branham era el Mesías, que era el Cordero del atardecer, que era el lugar escogido por Dios para la oración, pero estaban vacíos por dentro, solo estaban repitiendo lo que los demás decían. Pero un día Jesús le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú esto, Marta? Y Marta le dijo: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que habría de venir al mundo. Cuando Jesús vio la fe de Marta, aleluya, Jesús supo que había una mujer que había reconocido su día y su mensaje. No todos están capacitados para reconocer su día y su mensaje, pero Jesús vio que ella reconoció su día y reconoció su mensaje. Entonces, cuando investigó la fe que Marta tenía, dijo: ¿dónde enterraron a tu hermano? ¿Dónde enterraron a Lázaro? Porque en este momento
lo voy a resucitar. ¿Qué estaba sucediendo ahí? La fe de Marta está uniéndose a la fe de Jesús. Y esto hizo que todo entrara en movimiento. Aleluya. Dios siempre va a probarte, hermano. Ahora, hay una cosa extraña. ¿Por qué estos casos generalmente fueron con mujeres? Amén. Creo que hay una de las cualidades que la mujer representa a la novia de Cristo, a la novia del último día, a la novia de Branham, la que va a tener más fe que todas las demás mujeres, porque esta es la única que logra la fe de rapto. Y de alguna manera en esas grandes mujeres de la Biblia y grandes relatos que existen en el mensaje de la obra, en el mensaje de William Branham, más bien, grandes relatos de esos lugares y aún en la palabra de la hora, grandes relatos de esas mujeres que tuvieron esa fe, hermano, es porque en algún momento ellas representaban a esa novia que tendría la verdadera fe, la verdadera revelación. Ahora, ¿no fue Hattie White la que le dijo a William Branham, hermano Branham, eso es exactamente la verdad? Usted dice, hermano, ahorita tenemos una red de cintas por todo el mundo y hay iglesias de 10,000 miembros oyendo cintas en África. Y tenemos en tal ciudad de Estados Unidos a 5,000 oyendo cintas. Y tenemos acá a tantos miles. Y todos pueden pararse hoy en la cara de William Branham y decirle, hermano Branham, eso es exactamente la verdad. Bueno, es porque es un mensaje ya de otro día. Ellos no han reconocido la palabra de la hora, los 7 truenos. Miles se pueden parar hoy y decir, hermano Branham, tú solo dices la verdad. Por eso vamos a oír cintas. Pero en los días de William Branham solo fue una mujer que se paró y dijo, hermano Branham, eso es exactamente la verdad. Una mujer que no iba a cuestionar al mensajero de la hora. Una mujer que dijo, Dios lo pensó, William Branham lo habló y yo lo creo. Una mujer, solo una. Pero era una madre. Y dijo, Hattie White, pídeme lo que tú quieras. Si tú crees en mí así, yo soy el mensajero de la hora, yo tengo el mensaje para el día. Tú has visto que Dios me ha vindicado, porque tengo más revelación que todos los demás ministros. Y tú crees eso de mí. Tú crees que soy un ungido de Dios, aunque todas las denominaciones me han echado fuera. Todas me consideran un diablo. Pero tú crees, Hattie White, que yo soy el ungido de Dios. Por esta causa, por tu revelación, Hattie White, pídeme lo que tú quieras y te será concedido. Y aunque había muchas cosas que podía pedir, había dinero que podía pedir, pero ella dijo, yo quiero la salvación de mis 2 hijos. Y él dijo, yo te los entrego en el nombre de Jesucristo. Y esos muchachos testarudos cayeron de rodillas clamando por misericordia, porque una mujer estuvo dispuesta a reconocer su día y su mensaje. Esas son las madres verdaderas. Esas son las verdaderas madres, las madres de fe. Madres, el mayor tesoro que le puedes heredar a tu hijo es la revelación. No hay nada sobre esta tierra que tú le puedas dejar, aun si tuvieras millones de dólares. Lo mejor que le podrías dejar es la revelación de la palabra de Dios. Es la palabra infalible de Dios. Esa es la mejor herencia. Esta madre tenía eso. Hay una mujer que tenía 9 años enferma. Y ella quería solo llegar al profeta. Y dijo así, el profeta lo dice en el mensaje, él tiene cuidado, ¿tiene usted? Dice que él dijo, ella le dijo esto al profeta, el párrafo 33.
La señora retrocedió y dijo: hermano Branham, solo una palabra con usted. Y ahí de pie se abrió una visión sobre esta hermosa joven. Y vi que su corazón estaba agobiado. Y ella se esforzaba en trabajar para ganarse el sustento. Y una cosa tan tremenda pasó mucho antes en los tiempos de sus padres, que había causado que esta gran cosa le sucediera. Y el Señor Jesús le reveló y mostró lo que era. Y ahí, en un momento, eso salió de la mujer. Ella fue regocijándose y está sentada aquí en la congregación con nosotros ahora. Regocijándose con lágrimas, se está limpiando sus ojos ahora, sabiendo que se dio a conocer la verdad del asunto. ¿Y qué era? Esa pobre mujer neurótica que estaba tan nerviosa, que no sabía qué hacer consigo misma, y pensando que no había esperanza, y que no había Espíritu Santo, y que este era su último día. Ella lo había intentado por 9 años, y estaba al borde de la desesperación. Dios cuidó de esa mujercita que a nadie le importaba. ¿Ven? ¿Qué momento? A Él sí le importa. Dice el profeta, a esa mujer a nadie le importaba, pero a Dios sí le importó ella y cuidó de ella. Pero ¿sabe cuánto duró ella sufriendo? Dice el profeta que 9 años. ¿Ve lo que quiero decir? Esto es el punto del mensaje en esta noche. 9 años en desesperación, 9 años sufriendo. Pero ella dijo, si tan solo puedo lograr tener una palabra con William Branham, solo quiero llegar a él y decirle una palabra. Oh, hermano. Y ella fue libre. ¿Cuántos años pasaron? 9. ¿Cuántas veces se hincó? Miles. Esto es lo que yo quiero decir, madre, es mejor que mantengas tu fe en alto. Porque muchas veces dices, Señor, yo te pedí y no lo hiciste, yo te oré a ti y no lo hiciste, lo oré y oré y oré, y ya estoy pensando que me odias, o estoy pensando que no existes, o estoy pensando esto y lo otro. Pero es mejor que cumplas con el requisito de Dios, y eso es creer que William Marion Branham es el Cristo, es el Mesías. Mantén tu revelación en alto y tus oraciones serán contestadas. Este es el único tiempo, hermano o hermana, que tenemos una expiación. Hubo un levantamiento en el atardecer. William Marion Branham es nuestra serpiente de bronce que se ha levantado en este desierto, y todo el que mire hacia él puede sanar. Mantente mirando hacia él, aunque pasen 9 años. No importa el tiempo que pase. Los monumentos de Dios son aprobados por el tiempo. Es el tiempo que aprueba los monumentos. Tenemos la historia de Abraham, que esperó 25 años, pero su fe nunca decayó. Y hoy en día Abraham es un monumento de Dios aprobado por el tiempo. Y quiero decirle algo, hermano. Es el tiempo el que aprueba el monumento de Dios. Es el tiempo. Usted dice, ¿por qué el tiempo? Porque le voy a decir una cosa. Cuando María salió embarazada del Espíritu Santo, de Jesús, todo el mundo creyó que ella era una adúltera o una fornicaria. Esa fue la historia de aquel día. Y cuando dio a luz a Jesús y todo eso, quiero decir una cosa. Cuando Jesús ya tenía 30 años, le decían, tú eres un hijo de fornicación. Jesús ya tenía 30 años y aún así creía en la historia de que María había adulterado. María fue marcada como adúltera toda su vida. O lo que quiero que entienda,
Es el tiempo lo que aprueba el monumento de Dios. Dios no pasó con una bocina por todo Israel diciendo efectivamente ella no hizo nada, simplemente el Espíritu Santo entró en ella. Dios nunca hizo eso. Dejó que todo el montón de incrédulos creyera eso. Pero ¿sabe qué? En su generación, solo unos cuantitos eran los predestinados de la hora, creyeron la verdad. Pero el resto del mundo pensó lo peor de María. Como lo he predicado, los monumentos de Dios son aprobados por el tiempo. Cuando Isaías, les dije en el otro servicio, caminó desnudo 3 años por Jerusalén, 3 años por el medio de la ciudad desnudo. Él un día le dijo a su congregación: Dios me reveló que me quite la ropa y camine por la ciudad desnudo. Ahora Dios no pasó con una bocina después anunciando: hermanos, no piensen mal de Isaías, efectivamente yo le dije que se quitara la ropa. No, Señor, para los incrédulos Él fue una burla, pero un puñado pequeño de creyentes en su día lo habían reconocido como el mensajero de la hora y ellos le creyeron. Ese puñado pequeño, entonces, no se trata de lo que piensen los incrédulos, se trata de lo que piense la manada pequeña. No me preocupan los incrédulos, me preocupa la manada pequeña. Los incrédulos le dijeron a aquel juez: nunca vamos a votar por ti aquí en el pueblo. Él dijo: es verdad, no lo hagan, pero soy muy amado por los míos allá en casa. Aleluya. Hay una manada pequeña y yo soy amado por esa manada pequeña. Sé que las denominaciones me odian, dijo el profeta de Dios. Entonces es el tiempo lo que aprueba esos monumentos. Pero en su generación, finalmente Isaías fue asesinado por Jerusalén. Jesús le dijo: Jerusalén, mataste a los profetas y a todos los que envié a ti. Mire, quiero hablar de un caso. Y este caso, hermanos, que le voy a contar, es para que usted diga: hermano Eliseo, si yo estoy pasando por un problema, yo le pido a Dios y Él no me contesta al año, ¿qué debo hacer? Si no me contesta a los 2 años, ¿qué debo hacer? Hermano, si Él no te contestara toda la vida, Él es real. Y no importa si Él no te contestara, pero Él prometió que al final del camino tendríamos vida eterna. Porque tomamos la decisión correcta y fue seguir al Mesías de hoy, William Marion Branham. Esa es la decisión correcta. Ya no importa qué pase con tu vida, tomaste la decisión correcta. Pero quiero decirte que a Dios le ha placido quitar nuestras dolencias y nuestras enfermedades en muchas ocasiones. En muchas ocasiones a Dios le plació quitar nuestras aflicciones. Y creo que Él todavía lo puede hacer. Él todavía puede contestar con esa magia que algún día puedes decir: yo sufrí toda mi vida desde que era una niña o desde que era un niño. Yo sufrí con esto toda mi vida y creí que terminaría mis días en este dolor. Pero un día, desde aquel tiempo, así predicó también nuestro profeta un mensaje, desde ese momento, así le tituló, desde ese momento, así se llama el mensaje, aunque hay traductores que pusieron desde aquel tiempo, pero tengo aquí una versión más nueva que es desde ese momento. Pero desde ese momento algo cambió en mi vida. Y desde ese momento soy feliz. Hermano, tu historia puede ser así, absolutamente. Si no ha sido así, si aún no logras aquella felicidad que has anhelado toda tu vida, si tu vida ha sido un caos de problema tras problema, también tu historia puede ser desde aquel día, desde aquel tiempo, desde ese momento. Como dijo aquella mujer, y en ese momento el flujo de sangre cesó. Desde aquel día yo soy feliz. No pienses que todo está acabado. Mire, le voy a contar este caso solamente para que tú veas cómo es nuestro Dios. Bendito sea su nombre, y su nombre es William Branham.
Dice el profeta de Dios de esta manera. Párrafo 189. Y creo que vamos a leer hasta el párrafo 134. Perdón. No, vamos a leer el Salmo el párrafo 189 y después vamos a pasarnos a otros párrafos. Hasta el párrafo 207, ya lo tengo. Es que me había brincado a otro extracto y no cuadró el número. Párrafo 189, vamos a brincar algunos párrafos hasta llegar al 207. Dice así el profeta de Dios. Bueno, estamos acostumbrados así el profeta de Dios, pero ya podemos decir, dice así nuestro Redentor, dice así nuestro Dios. Párrafo 189, mensaje titulado Un juicio en la corte. Miren al congresista Upshaw en la silla de ruedas por 66 años. Él se puso de pie allí en California esa noche. Hermanos, un hombre que duró 66 años en silla de ruedas. De él vamos a hablar unos momentos. Después de unos minutos dije, veo a un anciano, está sobre un almiar. Ahí, él es un jovencito. Él se cayó y se lastimó la columna. Hermanos, la edad que él tenía era como 18 años cuando se cayó. Y dijo, tuvieron que perforar el piso para evitar que su catre vibrara en el piso. Era un grupo de creyentes, todos en un corazón y unánimes. Había cientos y cientos. Y yo dije, él llega a ser un gran hombre, alguna clase de orador. Y eso me dejó. Y yo seguí y continué. En ese momento el doctor Baxter lo averiguó. Era allá atrás, en la silla de ruedas, en un grupo a lo lejos, en la parte de atrás. Él dijo, ese era el congresista Upshaw. ¿Has oído de él? Dije, no señor. Él dijo, hace ya unos años él se postuló para presidente. Dije, no lo conozco señor. Dije yo. Él dijo, ¿será que lo traigo para mostrar? Yo dije, ¿quién es? Dijo, está sentado ahí mismo. Entonces lo rodaron acá, su esposa lo hizo. Él dijo, joven, ¿cómo es? Él dijo, joven, ¿cómo es que me conoce? El congresista le pregunta al profeta, ¿cómo es que me conoces? Así como le preguntaron a Jesús, ¿de dónde me conoces? Comentó, el doctor Doug A. Davis, el que lo ordenó en la iglesia bautista misionera, pues él fue el orador principal en la Convención Bautista del Sur. Y dijo, él fue quien me envió aquí para que usted orara. Y dijo, se ha orado por mí desde que era un niño. Pero, ahora fíjense lo que dice este hombre. Han orado por mí muchos ministros, muchas personas, desde que era un niño. Pero siempre creí que Dios me sanaría, porque yo tomé mi posición correctamente en el tiempo de la prohibición. Yo cuando se iba a introducir el licor, yo fui uno de los llamados huesos secos. Él dijo, perdí la presidencia de los Estados Unidos por mi posición. Oh hermano, un hombre como Moisés, que había perdido el trono de Egipto por su posición en cuanto a la palabra. Hermano y hermana, usted ha perdido algunas cosas, en ocasiones familiares, en ocasiones amistades, amigos, amigas, por su posición en cuanto a la palabra de Dios. Y si usted sabe que por causa de la palabra usted ha perdido algo, entonces tenga fe en Dios como este congresista. Dijo, yo creo que Él me sanará algún día por mi posición en cuanto a la palabra de Dios. Dijo, perdí la presidencia de los Estados Unidos por mi posición. Y yo dije, eso es muy valiente, Señor. Dije, que el Señor lo bendiga
y volví a mirar de nuevo y vi a ese congresista anciano en un traje de rayas, con una corbata roja, inclinándose de esa manera hacia la gente, sencillamente caminando entre la gente. Y yo dije: congresista, Jesucristo lo ha honrado. Usted tiene ahora 86 años. Sin embargo, Dios lo ha honrado. Al parecer dice, si Él lo fuera a sanar, lo hubiera sanado cuando usted era un muchacho. Y sus huesos estaban, y sus huesos están todos frágiles. Y todo, usted sabe, flexibles. Y todo eso, dije, pareciera como que Él lo hubiera sanado en ese entonces. Pero Él lo ha sanado ahora. Él dijo: ¿quiere usted decir? El congresista dijo: ¿quiere usted decir que yo estoy sano? Yo dije: así dice el Señor. Dije: ¿tiene usted un traje de rayas? Y él tenía puesto un traje oscuro con una corbata roja. Yo dije: ¿tiene usted un traje de rayas? Y dijo: sí, Señor, compré uno apenas el otro día. Dije: levántese, Jesucristo lo sana. Dice, ¿y cuántos lo saben? Su testimonio: se paró en la reunión de Billy Graham en las gradas de la Casa Blanca y cantó Dulce Comunión. Nunca jamás utilizó muletas ni silla de ruedas mientras vivió. Ese es el testimonio de un hombre que duró enfermo 66 años. Pero que un día el Espíritu de Dios vino y le dijo: levántate en el nombre de Jesucristo. En aquellos días era el nombre de Jesucristo. En los días de David era el nombre de Jehová. Pero hoy el poder está en el nombre de William Marion Branham. Si bajo aquellos nombres hubo sanidad, ¿cuánto más será bajo el eterno nombre de Dios, William Marion Branham? Oh, aleluya. ¿Cuánto tenía enfermo este hombre? 66 años. Por 66 años mantuvo su fe y creía que Dios lo sanaría algún día. No digo que pasarán 66 años para que Dios escuche tu oración. Hubo una mujer que duró 9 años. En la Biblia está una que duró 12 años. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Le voy a leer un testimonio. Está en el mensaje titulado Sabiduría contra Fe. Dice esto el profeta de Dios. Párrafo 61. Mi esposa, aquí está en algún lugar, recibió una carta el otro día de una señora por aquí de Illinois. Eso me quedó grabado en el alma de mi corazón. Esa señora dijo: hermano Branham, dijo, no hay duda que en muchas ocasiones, no hay duda que en muchas ocasiones desde que lleva casada, que usted tiene que sufrir mucho. El hermano Branham estando ausente y usted con esos niños. Y dijo: los niños por supuesto lloran, extrañando a su padre y todo eso. Y dijo: yo sé lo que se siente, porque yo también tengo un esposo encantador. Ella dijo: pero le contaré mi condición. Ella dijo, dice, yo he tenido 4 operaciones mayores en los últimos 4 años. Dijo, tomé cerca de 15 o 16 tranquilizantes al día. Ella dijo, recibo 3 inyecciones de Lextrón y demás por semana. Y dijo, incluso una cantidad de pastillas para dormir, de lo último que hay para apaciguar los nervios, además de esas inyecciones. Y luego me tomo hasta 2 pastillas de doble dosis para dormir en la noche y no puedo dormir. Y ella dijo, mi médico me ha dicho que acuda a una institución mental antes, dice, que ya no pueda regresar. Y tal vez hay una esperanza de que yo pierda la mente. Y decía, y no hay nada
en términos médicos en ninguna parte que pueda ayudarme. Y ella contaba, estaba considerando el suicidio, planeándolo. Oh, hermano, esta mujer, dice el profeta, que estaba planeando el suicidio. O sea, ya estaba diciendo cómo, estaba planeando cómo quitarse la vida. Esto es tremendo, hermanos. Pero su palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Pienso que ella era metodista. Y dijo, y luego allá en la Universidad Metodista en Bulbul, Illinois, cogieron un periódico que yo iba a estar ahí. De eso hace 11 meses. Muchos de ustedes recuerdan la reunión en Bulbul. Ustedes estuvieron allá. Y ella decía: mi esposo vino por mí y algunos amigos y nos fuimos. Y dijo: el Señor sabía que ya no soportaba eso ni un día más. De lo mal que ella estaba. Y dijo: yo fui la primera persona. Su hijo Billy Paul me dio una tarjeta. Y esa noche, cuando su esposo llamó los números, yo fui la primera en la línea en recibir oración. Y dijo, y tan pronto como llegué a la plataforma, contó, él me dijo de mi vida y me dijo lo que yo había hecho y todo al respecto. Y dijo, así dice el Señor, todo ha terminado. Y dijo, desde ese mismo minuto nunca he tenido otro dolor. Dijo, yo pesaba 30 kilos. Y ahora peso 74 kilos. Y dijo, hermana Branham, cuando usted se sienta sola, y dijo, yo sé cómo se siente compartiendo a su esposo con el mundo y esas cosas, pero dijo, tan solo recuerde que en Kansas hay una amita de casa que hoy es libre porque él estaba dispuesto a obedecer al Señor. Oh, aleluya. Qué casos más tremendos de la palabra de Dios. Personas, hombres y mayormente mujeres en las Escrituras que tuvieron terribles sufrimientos, pero un día tuvieron un encuentro con William Marion Branham. Porque yo sé perfectamente que el hombre con el que se encontró aquella mujer allá con flujo de sangre era con William Marion Branham. Porque William Marion Branham, la plenitud de la deidad, se había metido en el cuerpo de Jesús. ¡Aleluya! Entonces, mi hermano y mi hermana, Él tiene cuidado de nosotros. Usted puede decir, tengo 12 años con flujo de sangre y Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Claro que sí. ¿Tiene usted de Él? Lo dije al principio del sermón. Cuando duras enfermo una semana, es una eternidad. Pero aquí hubo hombres y mujeres que sufrieron por años. El congresista duró 66 años en la silla de ruedas, pero Dios lo sanó. La mujer de la primera que habló el profeta duró 9 años en sufrimiento, hasta que vino a los pies de William Branham y la sanó. William Branham sigue siendo el sumo sacerdote de nosotros, que se compadece de nuestras debilidades. Todavía Él es el hombre que podemos ir y tocar su manto en esta noche. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todavía puedes doblar tus rodillas, hombre o ama de casa, y clamar a Dios. Todavía puedes tocar los bordes de los vestidos blancos de nuestro Señor William Marion Branham. Él todavía está ahí para sanarte. Pero los años que has sufrido, los años de dolor y de angustia, donde has pensado que ya ni Dios existe, los años
de dolor y angustia son para probar tu fe. Si vas a mantenerte creyéndole a Él, a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor. Creo que su presencia está aquí en este momento. Y si has sentido la presencia de Dios mientras escuchas esta palabra, entonces dobla tus rodillas y di: oh Señor Dios Todopoderoso, William Marion Branham, vengo delante de tu presencia a tocar el borde de tus vestiduras. Oh, aleluya. Yo creo que Él sigue siendo el mismo sanador en esta noche. Él sigue siendo el mismo Dios. Él sigue siendo el mismo sanador. Su poder sanador está aquí. Hay una expiación que se hizo en Amarillo, Texas, y la sangre del Cordero fue derramada. Somos el único pueblo que está bajo una expiación que perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Pero Dios requiere que mantengamos la fe, la revelación en alto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que todo el que a Dios se allega crea que le hay. Y Dios siempre se tardará un tiempo antes de sanarte o antes de atender tu petición para ver si tú le crees a Él. Porque sin fe, sin revelación, sin fe de rapto, sin los 7 truenos, es imposible agradar a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia una vez más. Dios Todopoderoso, qué grandes testimonios leímos en tu palabra, de hombres y mujeres de fe que se pararon en su generación por la revelación de la hora, como aquella gran Hattie White. En esta hora, Padre Santo, eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú eres nuestro Dios y todavía te compadeces de nosotros, porque tu palabra dice que te acuerdas de que somos polvo. Dios Todopoderoso, yo mismo me encuentro aquí, Señor, clamándote a ti por las peticiones, las necesidades que yo te he hecho, Señor. Vengo delante de tu presencia, Señor, tocando el borde de tu vestidura. Oh Dios, tu palabra dice, Él tiene cuidado de nosotros. En esta noche, Padre, yo te tomo en tu palabra, que tú tienes cuidado de mí, que tú tienes cuidado de nosotros, y que cada persona que escuche esta predicación pueda doblar sus rodillas y poner su petición delante de Él, que puedan tocar el borde de tus vestiduras. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos todo esto en el poderoso nombre del Señor William Marion Branham. Amén.